Capítulo 1 Gravity Falls. Hoy fue mi cumpleaños. Entre todos los regalos hubo uno que, sinceramente, me pareció un poco extraño. Un cuaderno para escribir lo que me pasara cada día. Mi mamá dijo que, algún día, me gustaría recordar estos momentos. Supongo que tiene razón, aunque me da un poco de vergüenza llamarlo diario, así que simplemente diré que es un libro donde escribiré mi día a día. Y qué mejor momento para empezar que hoy. Toda mi familia había planeado un viaje a una ciudad cercana. Iríamos de compras, comeríamos algo y pasaríamos el día juntos. Solo estábamos mi papá, mi mamá, mi hermana, mi tía y yo. Parecía que iba a ser un cumpleaños perfecto. Nunca imaginé que también sería el día en que mi vida cambiaría para siempre. Mientras viajábamos por la carretera, miraba distraídamente por la ventana cuando algo llamó mi atención. Una sombra. Cruzó frente al automóvil en un instante. Mi papá giró el volante por reflejo. Escuché el chirrido de las ruedas. Después, todo ocurrió demasiado rápido. El automóvil perdió el control. Sentí un fuerte golpe. El mundo comenzó a girar a una velocidad imposible mientras los gritos llenaban el interior del vehículo. Y, por primera vez en mi vida, tuve miedo. Abrí los ojos con dificultad. Todo estaba borroso. Un pitido constante resonaba en mis oídos mientras intentaba recordar qué había pasado. Entonces lo vi. El automóvil estaba completamente destrozado a varios metros de mí. Sentí un dolor punzante en el brazo. Al levantarlo, descubrí que sangraba sin parar. También noté un líquido tibio deslizándose por mi frente. La sangre recorría mi rostro y teñía mi cabello negro de un intenso rojo carmesí. No entendía cómo había terminado tan lejos del vehículo. Ignorando el dolor, comencé a arrastrarme usando únicamente los brazos. Cada movimiento era una tortura, pero solo podía pensar en una cosa: mi familia. Cuando finalmente llegué al automóvil, el miedo se convirtió en realidad. Papá. Apoyé una mano sobre su pecho. Nada. No respiraba. Con las lágrimas nublándome la vista revisé a mi mamá. Después a mi hermana. Uno por uno. Ninguno respondía. Sentía que el mundo se desmoronaba frente a mí. Solo quedaba mi tía. Estaba gravemente herida, pero aún respiraba. Reuniendo las pocas fuerzas que me quedaban, conseguí sacarla del vehículo. También tomé un teléfono que había quedado entre los asientos y marqué a emergencias. Con la voz temblorosa les di nuestra ubicación y expliqué, como pude, que habíamos sufrido un accidente. No recuerdo cuánto duró la llamada. Solo recuerdo volver junto a mi tía. Seguía inconsciente. La abracé con fuerza, como si hacerlo pudiera impedir que también me la arrebataran. No quería aceptar la realidad. No quería quedarme solo. Entonces, sentí que alguien nos observaba. Levanté lentamente la cabeza. Allí estaba, la misma sombra que había visto cruzar frente al automóvil. Permanecía inmóvil detrás de un árbol, parcialmente oculta por la oscuridad del bosque. Tenía una figura humanoide, anormalmente alta y delgada. No podía distinguir su rostro. Solo alcanzaba a ver cómo varios tentáculos negros emergían lentamente de su espalda, retorciéndose como si estuvieran vivos. La criatura no hizo el menor intento por acercarse. Simplemente me observaba. Pero entonces sentí algo peor que el miedo. Sentí que esa cosa se estaba burlando de mí. No emitía ninguna risa. No hacía ningún gesto. Y, aún así, podía sentir su desprecio. Como si disfrutara ver cómo mi mundo acababa de hacerse pedazos. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Apreté los puños con tanta fuerza que las heridas de mis manos volvieron a abrirse. Lo juro, murmuré entre sollozos. Juro que te encontraré. Respiré con dificultad. Y te mataré. Parpadeé por un instante. La criatura había desaparecido. No quedaba ni rastro de ella. Solo había algo nuevo. En el tronco del árbol donde había estado observándome colgaba una hoja de papel, sujetada por una pequeña rama. Me acerqué como pude. Era un extraño símbolo. Un círculo atravesado por una gruesa línea diagonal de color rojo, como si alguien hubiera querido tacharlo. No entendía qué significaba. Pero estaba seguro de una cosa. Aquello no era una casualidad. A lo lejos comenzaron a escucharse las sirenas de la policía y las ambulancias. El sonido se hacía cada vez más fuerte. Intenté mantenerme despierto. Pero mi cuerpo ya no podía soportarlo. Todo se volvió negro. Cuando desperté estaba en una habitación de hospital. Tenía varios vendajes cubriendo mis brazos y la cabeza. Por suerte, los médicos dijeron que solo había sufrido heridas superficiales. Mi cuerpo sanaría. Ojalá mi corazón pudiera hacer lo mismo. Los días comenzaron a pasar, uno tras otro. Todos eran iguales. Todo se había vuelto gris. La comida no tenía sabor. Las conversaciones eran solo ruido. Las noches parecían eternas.
Sentía que mi vida había perdido todo el color desde el día en que me arrebataron a mi familia. Unos días después, mi tía finalmente despertó. Pero ella tampoco era la misma. La mujer alegre que siempre sonreía había desaparecido. Ahora permanecía en silencio durante horas, con la mirada perdida, como si una parte de ella también hubiera muerto aquella tarde. No sé cuánto tiempo pasó. Los días se mezclaban unos con otros y había dejado de prestar atención al calendario. Finalmente nos dieron el alta a los dos. El viaje de regreso fue completamente silencioso. Ninguno de los dos tenía fuerzas para iniciar una conversación. Cuando abrí la puerta de la casa, una sensación de vacío me golpeó de inmediato. Todo seguía exactamente igual. Los muebles, las fotografías, las zapatillas junto a la entrada. Nada había cambiado. Excepto que ellos ya no estaban. Seguía sin poder ver los colores. Todo era gris. La casa se sentía fría, demasiado silenciosa, como si hubiera perdido el alma. Mi tía dejó su bolso en el suelo y, con una voz cansada, dijo: «Voy a descansar un rato». Asentí sin responder. La vi subir lentamente las escaleras hasta desaparecer por el pasillo del segundo piso. Necesitaba mantener la mente ocupada. Si me quedaba quieto, los recuerdos terminaban devorándome. Así que fui a la cocina. Abrí el refrigerador y saqué unos huevos y unas tiras de tocino. Era un desayuno sencillo, pero al menos nos obligaría a comer algo. El chisporroteo del aceite comenzó a llenar el silencio de la casa. Por un instante, sentí que todo podía volver a la normalidad. Entonces escuché un golpe. ¡Bang! El sonido provenía del segundo piso, justo de la habitación de mi tía. Apagué la hornalla de inmediato y salí corriendo. Subí las escaleras de dos en dos, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. No dejaba de pensar en la misma posibilidad. No, por favor, otra vez no. Cuando llegué frente a la puerta, la empujé con todas mis fuerzas. La madera chocó contra la pared. Casi la había arrancado de las bisagras. Tía. Cuando abrí la puerta, sentí que el mundo volvía a romperse. No. Una cuerda colgaba del techo. Mi tía estaba suspendida de ella. Por un instante mi mente dejó de funcionar. No recuerdo haber pensado. No recuerdo haber respirado. Solo recuerdo correr hacia ella. Con manos temblorosas conseguí desatar la cuerda y la sostuve antes de que golpeara el suelo. La abracé con todas mis fuerzas. Por favor. Las lágrimas comenzaron a caer una vez más. No me abandones. Mi voz apenas podía salir. No me queda nadie más que tú. Por favor, no me dejes solo. Te lo prometo. Me portaré bien. No volveré a hacer travesuras. Me esforzaré en los estudios. Si hace falta, empezaré a trabajar. Haré lo que sea. Pero, por favor, no me dejes. Mi tía levantó lentamente una mano y acarició mi mejilla. Tenía una sonrisa triste. Yami. Su voz era apenas un susurro. Nunca te dejaremos solo. Respiró con dificultad antes de continuar. En mi cama, hay una carta. Léela. Responderá algunas de tus preguntas. Y. Sé fuerte. Te quiero. Sus ojos comenzaron a cerrarse lentamente. Siempre te querré. Aquellas fueron sus últimas palabras. Tía. Esperé una respuesta. No llegó. Entonces ocurrió algo imposible. Su cuerpo comenzó a deshacerse lentamente. No era como si se estuviera convirtiendo en polvo. Era como si estuviera hecho de miles de pequeños fragmentos de papel. Uno tras otro se desprendían de su cuerpo. Pero antes de tocar el suelo, cada fragmento se transformaba en una diminuta luz azulada. Las luces flotaron alrededor de la habitación durante unos segundos. Después, como si fueran atraídas por una fuerza invisible, todas se dirigieron hacia el collar que mi tía llevaba puesto. Una tras otra desaparecieron en su interior, en cuestión de segundos. No quedó nada de ella, ni su cuerpo, ni su ropa, ni una sola huella de que hubiera estado allí. Lo único que permanecía entre mis manos era aquel viejo collar. Lo sujeté con fuerza contra mi pecho mientras las lágrimas caían sin detenerse. Ahora estaba completamente solo. Comencé a gritar. Las lágrimas no dejaban de caer mientras golpeaba el suelo una y otra vez, hasta que mis puños comenzaron a sangrar. ¿Por qué? Mi voz se quebró. ¿Qué quieres de mí? Miré hacia el techo con rabia. No fue suficiente. Ya me arrebataste todo lo que tenía. Respiré con dificultad. Todo. Todo lo que amé. El silencio de la habitación fue mi única respuesta. Mis ojos se desviaron lentamente hacia la cuerda que aún colgaba del techo. Durante unos segundos me quedé inmóvil. Sentía que ya no quedaba nada, que todo había terminado. Entonces recordé las últimas palabras de mi tía. En mi cama, hay una carta. Apreté con fuerza el collar que había dejado atrás. Si esas habían sido sus últimas palabras.
Si había hecho un último esfuerzo por decírmelas, entonces le debía, al menos, leer aquella carta. Respiré hondo y me limpié las lágrimas con la manga. Solo una cosa más. Mi voz apenas era un susurro. Leeré tu carta. Después. Ya veré qué hacer. Con las piernas temblando, caminé lentamente hasta la cama. Allí, sobre la almohada, descansaba un sobre blanco. Mi nombre estaba escrito en él con la inconfundible letra de mi tía. Para Yami. Tomé aire con dificultad y abrí el sobre. Dentro había una carta cuidadosamente doblada. También encontré un boleto de autobús con destino a un lugar que jamás había escuchado. Gravity Falls, Oregon. La fecha de salida era dentro de una semana. Con las manos temblando, comencé a leer. Querido Yami, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy contigo. Y también significa que probablemente estés pensando en hacer una tontería. Así que, antes de cualquier otra cosa, no lo hagas. Sé que sientes que te quedaste sin un propósito. Sé que el dolor es tan grande que parece imposible seguir adelante. Y también sé que, ahora mismo, solo hay una cosa ocupando tu mente. Venganza. Podría decirte que la abandones. Podría pedirte que olvides todo lo ocurrido. Pero te conozco demasiado bien. Sé lo terco y decidido que eres. No importa lo que escriba aquí. Si ya tomaste una decisión, seguirás ese camino. Por eso, en lugar de intentar detenerte, quiero ayudarte. Ve a Gravity Falls. Allí encontrarás respuestas. Respuestas sobre esa criatura. Sobre el collar. Y quizá incluso sobre la venganza que tanto deseas. Hay algo más que debes saber. Ese collar que ahora tienes contigo no es un simple recuerdo familiar. Es una herencia que ha pasado de generación en generación durante siglos. Tu abuela me lo entregó a mí. Antes de ella perteneció a su madre. Y antes a la madre de ella. La cadena continúa tan atrás en el tiempo que nadie recuerda quién fue su primer portador. Solo sabemos una cosa. El collar siempre elige a quien debe proteger. Nunca te lo quites. Nunca lo regales. Nunca permitas que alguien más lo tenga. Confía en mí. Llegará el día en que entenderás por qué. Y, por último, no olvides esto. El mundo es muchísimo más grande de lo que imaginas. Hay lugares que desafían toda lógica. Personas capaces de hacer cosas imposibles. Y secretos que jamás deberían salir a la luz. Cuídate mucho. Siempre estaré orgullosa de ti. Con todo mi cariño. Tu tía favorita. Cuando terminé de leer, las lágrimas volvieron a caer. Abracé la carta contra mi pecho con todas mis fuerzas. Era lo último que me quedaba de ella. Lo único que aún conservaba de mi familia. Lloré durante varios minutos sin moverme. Pero, por primera vez desde el accidente. Entre todo aquel dolor apareció algo diferente. Un objetivo. Gravity Falls. Los días siguieron pasando. Presenté la denuncia por la desaparición de mi tía. Nadie habría creído la verdad. ¿Cómo iba a explicar que su cuerpo simplemente se había convertido en pequeñas luces azules y desaparecido dentro de un collar? Ni yo mismo lograba comprenderlo. Con el paso de los días, las lágrimas dejaron de salir. Había llorado tanto que sentía los ojos completamente secos. El dolor seguía ahí, solo que ya no podía expresarlo. Durante aquella semana mi vida se resumió en una sola palabra: papeleo. Firmé documentos una y otra vez. Actas, declaraciones, trámites bancarios, papeles de herencia, seguros, escrituras. Todo aquello que mi padre y mi tía habían dejado atrás terminó pasando a mi nombre. La casa, los vehículos, las cuentas bancarias, las inversiones, prácticamente todo. Era absurdo. Un chico de 16 años. Con más dinero del que jamás imaginó tener, y sin tener idea de qué hacer con su vida. Cada vez que entraba a una oficina veía las mismas miradas. Lástima, compasión, tristeza. Todos parecían sentir pena por mí. ¡Qué hipócritas! ¿Dónde estaban todos ellos cuando mi familia aún estaba viva? Al final decidí vender la casa. No soportaba seguir viviendo entre aquellos recuerdos. Cada habitación era una herida abierta. Cuando terminó la venta, el dinero fue transferido a mi cuenta. Abrí la aplicación del banco. Saldo disponible: $1.200.000. Me quedé observando aquella cifra durante un largo rato. No sentí alegría. No sentí emoción. Solo pensé en una cosa. Todo ese dinero representaba años de esfuerzo, horas de trabajo, sacrificios, sueños, toda una vida construida por mi familia. Y ahora era lo único que quedaba de ellos. Guardé el teléfono en silencio. Los días siguieron avanzando, hasta que, finalmente, llegó el momento de marcharme. Con una mochila, el collar alrededor de mi cuello y la carta cuidadosamente guardada entre mis pertenencias, abandoné la ciudad que había sido mi hogar durante 16 años. No sabía qué me esperaba en Gravity Falls.
pero tenía la sensación de que, una vez subiera a ese autobús, mi vida cambiaría para siempre. Tomé un taxi hasta la terminal de autobuses. El trayecto fue largo. Miré por la ventana durante todo el camino mientras los edificios de mi ciudad desfilaban lentamente frente a mis ojos. Quizá era la última vez que los veía. Cuando llegamos, el taxista detuvo el vehículo. Son $14. Pagué sin decirle una palabra, bajé del auto y acomodé la mochila sobre mi hombro. Frente a mí se encontraba la terminal. Respiré hondo. Ya no había marcha atrás. Caminé hasta el andén donde debía esperar mi autobús. Los minutos pasaban lentamente. Miré el reloj. Nada. El autobús seguía sin aparecer. Aproveché la espera para comprar algo de comer durante el viaje. Unas papas fritas, una botella de agua, galletas, un par de emparedados, y algunos bocadillos más. El viaje sería largo, así que prefería ir preparado. Cuando regresé al andén, vi las luces de un autobús acercándose por la carretera. Ya es hora. El vehículo se detuvo frente a la terminal con un fuerte sonido de frenos. En ese mismo instante, sentí una extraña calidez en el pecho. Bajé la mirada. El collar estaba tibio. No. Más que tibio. Se estaba calentando lentamente. Lo sujeté entre mis dedos. Era extraño. El aire estaba bastante frío aquella mañana. Sin embargo, el collar parecía irradiar calor por sí solo. ¿Qué? Antes de que pudiera seguir pensando, el conductor abrió la puerta del autobús. Subí los escalones y le entregué mi boleto. El hombre lo observó durante unos segundos. Luego levantó la vista y me miró fijamente. ¿Viajas solo? Sí, asintió lentamente antes de devolverme el boleto. Bienvenido a bordo. Elegí uno de los primeros asientos. Siempre me habían parecido más cómodos. Mientras esperaba la salida, el conductor terminó de acomodar algunos papeles y comenzó a conversar conmigo para hacer más amena la espera. No muchos jóvenes viajan tan lejos por su cuenta. ¿Vacaciones o negocios? Lo miré unos segundos antes de responder. Busco respuestas. El conductor guardó silencio durante unos segundos. Luego soltó una pequeña risa. ¿Sabes, chico? Este autobús recorre un montón de pueblos. He manejado por estas rutas durante más de 20 años. Y, aún así, es la primera vez que escucho a alguien decir que va a Gravity Falls. Aquello llamó mi atención. La verdad, yo también escuché ese nombre por primera vez hace apenas unos días. El hombre asintió lentamente. Eso mismo me dijo un viejo compañero hace muchos años. Era el conductor con más experiencia de toda la empresa. Le pregunté dónde quedaba exactamente Gravity Falls. Esperaba que me señalara un mapa o algo parecido, pero solo me respondió una cosa. El conductor desvió la mirada hacia el parabrisas. Ten cuidado durante el viaje, y mira atentamente los árboles. Fruncí el ceño. ¿Los árboles? Sí, nunca entendí qué quiso decir. Curioso, ¿no crees? Tiene razón, es bastante raro. Saqué un paquete de galletas de mi mochila y se lo ofrecí. ¿Quiere una? El hombre soltó una carcajada. Gracias, muchacho. Mientras seguíamos conversando, una niña subió lentamente. Lo extraño fue que el conductor ni siquiera volteó a verla. En ese mismo instante, sentí el collar arder sobre mi pecho. Bajé la mirada. Emitía un leve brillo. ¿Qué? Levanté la vista. La niña caminó por el pasillo sin hacer el menor ruido. Tendría unos 10 u 11 años. Cabello corto completamente blanco. Piel tan pálida que parecía no haber visto nunca la luz del sol. Vestía un bonito vestido rosa que contrastaba con su expresión completamente alegre. Pasó junto a varios asientos vacíos. Sin embargo, decidió sentarse al fondo del autobús. Un par de pasajeros más subieron después de ella. Todo parecía normal, hasta que levanté la vista. La niña me estaba observando. Sonreía. Levantó lentamente una mano. Y me hizo un gesto para que fuera con ella. Miré a mi alrededor. Nadie parecía haber notado su presencia. Ni siquiera los pasajeros que acababan de subir. Volví a mirar el collar. Su brillo aumentó un poco más. Me puse de pie. Creo que iré a sentarme atrás. Así podré dormir un poco durante el viaje. El conductor sonrió mientras aceptaba otra galleta. Ve tranquilo, chico. Todavía queda un largo camino. Asentí en silencio. Tomé mi mochila y comencé a caminar hacia el fondo del autobús, sin apartar la vista de aquella extraña niña. Me senté a su lado. El frío era mucho más intenso de lo que esperaba. Era como estar sentado frente a un congelador abierto. La niña sonrió. Sabía que podías verme. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Permanecí unos segundos en silencio antes de preguntar. ¿Qué eres? Ella inclinó ligeramente la cabeza, confundida. ¿No es obvio?, señaló con la mirada al resto de los pasajeros.
Todos seguían hablando, mirando el teléfono o simplemente descansando. Nadie parecía notar que ella estaba allí. Si ellos no pueden verme, ¿qué crees que soy? No supe qué responder. La niña soltó una pequeña risa. Los humanos tienen muchos nombres para nosotros. Espíritus, almas, fantasmas, entidades. A mí me da igual cómo nos llamen. Seguí observándola. Curiosamente, no sentía miedo, después de todo lo que había perdido. Era difícil que algo pudiera asustarme. ¿Qué quieres de mí? Ella se encogió de hombros. Nada en especial, solo quería hablar. Además, he escuchado cosas maravillosas sobre Gravity Falls. Muchos amigos han ido allí. Dicen que es un lugar muy divertido. Sonrió con entusiasmo, como una niña emocionada por visitar un parque de diversiones. Era una reacción extraña para alguien que decía ser un fantasma. El aire a su alrededor seguía siendo helado. Lo curioso era que no me molestaba. Siempre había odiado el calor. La niña me observó fijamente. No me tienes miedo, ¿verdad, humano? Negué con la cabeza. No, bajé la mirada unos segundos. De hecho, si tienes el poder para hacerlo, mátame. Ella dejó de sonreír. Su expresión cambió por completo. Me observó durante unos largos segundos. Después levantó lentamente una mano. La acercó a mi frente. ¿Estás seguro de que eso es lo que deseas? Su dedo quedó a escasos centímetros de tocar mi piel. En ese instante, el collar explotó en un intenso brillo azul. La niña retiró la mano de golpe. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Sobrinito? Por primera vez desde que comenzó la conversación. La sonrisa desapareció de su rostro. Fruncí el ceño. ¿Qué mierda dijiste? La niña no respondió de inmediato. Seguía observándome fijamente. Era como si estuviera intentando recordar algo. O a alguien. Su voz salió mucho más baja que antes. Dime una cosa. ¿Cómo se llamaba tu padre? Aquella pregunta me tomó por sorpresa. ¿Para qué quieres saberlo? Ella insistió. Solo respóndeme. La miré durante unos segundos. No tenía motivos para mentir. Se llamaba Héctor Eleus. El tiempo pareció detenerse. La sonrisa de la niña desapareció. Sus ojos comenzaron a temblar, lentamente. 2 lágrimas resbalaron por sus mejillas. Se llevó una mano a la boca, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. No. Susurró entre lágrimas. Es imposible. Retrocedió unos centímetros en el asiento mientras negaba con la cabeza. Entonces tú eres. Me observó otra vez. Esta vez no como a un desconocido, sino como si estuviera viendo a alguien que creyó perdido hacía muchísimo tiempo. Su voz terminó por quebrarse. Mi sobrino. No pude decirle una sola palabra. Fue mi turno de quedarme completamente inmóvil. ¿Cómo podía un supuesto fantasma conocer el nombre de mi padre? La niña bajó la mirada. Durante unos segundos no dijo absolutamente nada. Luego respiró hondo. ¿Sabes, Yami? Asentí en silencio. He estado cuidando de tu padre desde muy lejos durante muchos años. Fruncí el ceño. No podía permanecer siempre a su lado. Nosotros también tenemos nuestras vidas en este plano espiritual. Pero cada cierto tiempo volvía para asegurarme de que siguiera con vida. Su voz comenzó a volverse más triste. El día del accidente intenté acercarme. Pero algo me expulsó. Fue como si una fuerza invisible me hubiera arrancado de aquel lugar. No importaba cuánto lo intentara. Simplemente, no podía volver. Sentí un nudo en el estómago. Algo te expulsó. Ella asintió lentamente. Nunca había sentido una presencia tan aterradora. Bajó la cabeza. Y, antes de que preguntes por qué no te reconocí de inmediato. Es porque, cuando estoy cerca de tu padre, los rostros de quienes lo rodean siempre aparecen borrosos para mí. Solo podía verlo a él con claridad. Me quedé completamente inmóvil. Además, hay otra cosa que debes saber. Tu padre hizo muchas cosas de las que nunca estuvo orgulloso. Cosas muy malas. Todo para mantenerme en este plano. Su voz se quebró. Nunca se rindió conmigo. Nunca dejó de buscar una forma de que pudiera seguir existiendo. Apreté los puños. Era la primera vez que alguien me hablaba de una parte de mi padre que jamás conocí. Pero cuando él murió, ya no quedó nadie sosteniéndome. Desde entonces, no he podido ascender. Me quedé en shock. Demasiadas preguntas aparecieron en mi cabeza al mismo tiempo. Quería preguntarle cómo había muerto. Quería saber quién era realmente. Quería entender por qué mi padre había hecho todo aquello. Pero, ¿de verdad era correcto preguntarle a un fantasma cómo había muerto? No. Algo dentro de mí me decía que esa no era una pregunta que debiera hacerse con tanta ligereza. Así que guardé silencio, esperando a que, cuando estuviera lista,
ella misma decidiera contarme su historia. No pude soportarlo más. Antes de darme cuenta, ya la estaba abrazando. Hundí el rostro contra su pecho. Su cuerpo era frío, terriblemente frío, pero, por alguna razón, aquella era la primera vez en mucho tiempo que no me importaba el frío. Las palabras comenzaron a salir solas. Pensé. Mi voz se quebró. Pensé que lo había perdido todo. Mis manos temblaban mientras la abrazaba con todas mis fuerzas, como si al soltarla pudiera desaparecer igual que todos los demás. Pero todavía te tengo a ti. Respiré entrecortadamente. Por favor. Prométeme que no me vas a dejar. No quiero volver a quedarme solo. No otra vez. Sentí una mano acariciar lentamente mi cabeza, como cuando era un niño, con una delicadeza infinita. Levanté un poco la vista. Mi tía sonreía con los ojos llenos de lágrimas. No dijo nada durante unos segundos. Simplemente siguió acariciándome el cabello. Después apoyó suavemente su frente contra la mía. «Qué tonto eres, sobrinito». Su voz era tan cálida que, por un instante, olvidé que estaba hablando con un fantasma. Mientras exista aunque sea un pequeño fragmento de mi alma. Nunca estarás solo. Me abrazó un poco más fuerte. No pude estar contigo cuando más me necesitabas. Pero ahora. Voy a acompañarte todo lo que me sea posible. Así que llora todo lo que tengas que llorar. Porque a partir de hoy, ya no tendrás que cargar con ese dolor tú solo. No sé en qué momento me quedé dormido. Apoyé la cabeza sobre su hombro. Seguía sintiendo aquel frío sobrenatural. Pero, por primera vez desde que todo ocurrió, pude dormir sin tener pesadillas. Cuando abrí los ojos, el autobús estaba casi vacío. La mayoría de los pasajeros ya se habían bajado. El conductor nos observaba desde el frente con una expresión incómoda. «Chico. Tenemos un problemón». Me incorporé lentamente. «¿Qué pasó?». El hombre suspiró mientras señalaba el tablero. «El GPS dejó de funcionar hace casi una hora». Miré la pantalla. Solo mostraba un mensaje de error. Después tomó una brújula que tenía junto al volante. La aguja giraba sin detenerse. No apuntaba a ninguna dirección. Daba vueltas una y otra vez. Y la brújula también se volvió loca. En todos los años que llevo manejando, jamás había visto algo así. Guardó silencio unos segundos antes de sacar una carpeta. La empresa tiene un protocolo para estas situaciones. Me entregó unos documentos. Podemos regresar a la terminal y esperar a que envíen a otro conductor más calificado. O, si lo prefieres, firmas estos papeles donde asumes la responsabilidad y te dejo aquí. A partir de este punto tendrás que continuar por tu cuenta. Miré por la ventana. Solo había una carretera solitaria rodeada por un inmenso bosque. Ni una casa, ni un cartel, ni una sola persona. Sentí una mirada a mi lado. Mi tía sonreía con tranquilidad. Tenemos que seguir nuestro viaje. Bajé la vista hacia el collar. Su brillo era más intenso que nunca. Respiré hondo. Tomé el bolígrafo. Firmé los papeles sin pensarlo demasiado. Ya había llegado demasiado lejos para dar media vuelta. Guardé el bolígrafo, acomodé la mochila sobre mi espalda y me dispuse a bajar del autobús. Antes de cerrar la puerta, el conductor abrió la guantera y sacó una vieja brújula. No era una brújula común. El metal parecía plateado, pero recorrían toda su superficie unos extraños matices azulados que brillaban muy débilmente. Me la entregó. «Quédatela». Fruncí el ceño. «¿Estás seguro?». El hombre sonrió. «Nunca la necesité. Quizá tú sí». La guardé junto a la carta de mi tía. «Gracias. Mucha suerte, chico». Descendí del autobús. Mi tía apareció a mi lado casi de inmediato. Esperé escuchar el rugido del motor alejándose. Pero no hubo ningún sonido. Fruncí el ceño y me giré. El autobús había desaparecido. No estaba avanzando por la carretera. No estaba oculto entre la niebla. Simplemente ya no existía. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré la carretera. Vacía. Completamente vacía. Como si jamás hubiera pasado un vehículo por allí. El aire cambió. Se volvió pesado. Denso. Cada respiración costaba un poco más que la anterior. Mi tía dejó de sonreír. Por primera vez desde que la había encontrado. Parecía nerviosa. «Yami», susurró. «Algo no está bien». Fue entonces cuando lo sentí. El bosque. Era una sensación imposible de explicar. Como si estuviera respirando. Las copas de los árboles se movían al mismo ritmo. Inspiraban, expiraban, inspiraban, expiraban. Una espesa niebla comenzó a salir lentamente entre los troncos, extendiéndose por el suelo como si tuviera vida propia. El silencio era absoluto. Ni pájaros, ni insectos, ni viento. Solo nosotros. Y el bosque. Entonces, entre la niebla apareció un niño. El niño tenía prácticamente la misma estatura que mi tía.
A simple vista aparentaba la misma edad que ella, aunque era un chico. Vestía ropa holgada, como si perteneciera a otra época. Llevaba una sudadera demasiado grande, unos pantalones gastados y el cabello negro le caía desordenadamente sobre los ojos. Caminaba con total tranquilidad, como si el bosque fuera su hogar. Cuando estuvo a pocos pasos de nosotros, sonrió. Elena. ¿Cómo has estado? Mi tía sonrió de inmediato. ¿Cuánto tiempo? Ambos levantaron la mano y chocaron las palmas con naturalidad, como si fueran viejos amigos que llevaban años sin verse. Yo permanecí en silencio. Había algo en aquel lugar que llamaba más mi atención: los árboles. No podía dejar de mirarlos. Seguía sintiendo que respiraban, como si nos observaran. El chico volvió a hablar sin siquiera mirarme. ¿Y qué haces cerca de un estúpido humano? Mi tía abrió mucho los ojos. Tonto. Te puede escuchar. El muchacho se quedó completamente inmóvil. Giró lentamente la cabeza hacia mí. Parpadeó un par de veces. Su expresión pasó de la indiferencia al pánico. ¿Qué? Retrocedió 2 pasos señalándome con el dedo. Puede verme. Mi tía soltó una pequeña risa. Eso intento decirte. El chico se rascó la nuca, visiblemente avergonzado. Perdón. Es que estaba tan inmerso escuchando a los árboles que pensé que era un humano normal. Me observó de arriba abajo con auténtica curiosidad. ¿Sabes? Es bastante raro que un humano pueda vernos. De hecho, creo que eres el primero que conozco. Bien, vamos rápido. El chico miró nervioso hacia el bosque. Es más, corramos. Este lugar no es seguro. No hizo falta que lo repitiera. Los 3 comenzamos a correr por el sendero cubierto de niebla. Mientras esquivaba raíces y ramas, no pude evitar preguntar: ¿por qué corremos? El chico ni siquiera volteó. Porque aquí nadie está seguro. Ni siquiera yo podría permanecer mucho tiempo en este lugar. Sentí la presencia de Elena y vine a toda velocidad para buscarla. No sé quién te dejó aquí. Pero si lo hizo a propósito. Quería matarte. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué? ¿Mierda? ¿Sí? Este bosque devora a cualquiera que permanezca demasiado tiempo. Instintivamente miré hacia atrás. Algo nos seguía. No lograba distinguir una forma. Solo sombras. Sombras que parecían deslizarse entre los árboles sin hacer el menor ruido. Cada vez estaban más cerca. No miren atrás. Gritó el niño. Seguimos corriendo. Pero entonces escuché un pequeño grito. Elena había tropezado. Sin pensarlo 2 veces me lancé hacia ella. La ayudé a levantarse, pero noté que le costaba mantenerse de pie, así que la cargué en brazos, como si fuera una princesa. Ella abrió mucho los ojos. Yami. La miré con una sonrisa decidida. Nadie volverá a separarme de ti, jamás. Volví a correr con todas las fuerzas que me quedaban. Aún cargándola, el niño seguía varios metros delante de nosotros. No entendía cómo podía moverse tan rápido. Oye. Grité entre jadeos. ¿Cómo demonios corres así? El niño soltó una pequeña risa. Tengo 120 años. Supongo que eso en todo ese tiempo acumule bastante energía espiritual. No era precisamente la respuesta que esperaba. Seguimos corriendo. 5 minutos. 10. 15. Las piernas me ardían. El pecho parecía explotar con cada respiración. Estaba a punto de desplomarme cuando la niebla comenzó a disiparse. Frente a nosotros apareció un enorme cartel de madera. Bienvenido a Gravity Falls. El niño disminuyó el paso y sonrió. Bien. Llegamos. Me apoyé sobre mis rodillas intentando recuperar el aire. Después levanté la vista. Oye. Nunca me dijiste tu nombre. El muchacho sonrió y extendió la mano. Soy Alex. Ayudo a los viajeros a sobrevivir. Miró de reojo el bosque que acabábamos de abandonar. Su sonrisa desapareció. Y un consejo. Mantente siempre cerca del pueblo. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Alex señaló el límite donde terminaba el bosque y comenzaban las primeras construcciones. Gravity Falls está rodeado por una especie de campo protector. No es perfecto. Las anomalías menores consiguen entrar de vez en cuando, pero las peores prefieren quedarse ahí afuera. No pregunté qué eran esas peores. Bastó con mirar una última vez hacia el bosque, entre la niebla. Las sombras seguían observándonos, pero ninguna se atrevía a cruzar el cartel de bienvenida. Alex soltó una pequeña risa. Bueno, fue un gusto volver a verte, Elena. Mi tía sonrió. Cuídate. Después me miró a mí. Y también fue un gusto conocer a un humano capaz de vernos. Dio media vuelta y señaló el bosque. Será mejor que siga patrullando. Nunca se sabe cuándo otro viajero puede perderse ahí dentro. Asentí. Justo cuando estaba por marcharse, abrí mi mochila.
Revolví un poco entre mis cosas hasta encontrar un paquete de galletas que había comprado antes de subir al autobús. Toma. Alex me miró confundido. ¿Para mí? Sí, no creo que las necesite más que tú. Las tomó con cuidado, en cuanto el paquete tocó sus manos. Sentí una extraña presión recorrer el ambiente. Alex quedó envuelto durante un instante por un tenue brillo azulado. Parpadeé. Juraría que acababa de crecer unos centímetros. No era mucho, quizá 2 o 3. Pero también había algo diferente. Su presencia era más fuerte, mucho más fuerte. Fruncí el ceño. ¿Qué acaba de pasar? Alex abrió el paquete con una enorme sonrisa. Vaya. Gracias, humano. Me quedé observándolo. Solo te di unas galletas. ¿Por qué siento que acabas de hacerte más fuerte? Alex ladeó la cabeza. Porque acabas de hacerme una ofrenda. Parpadeé varias veces. ¿Una ofrenda? Sí, para ustedes solo son unas galletas. Pero cuando un humano entrega algo de corazón a un espíritu, deja de ser un simple objeto. Se convierte en una ofrenda. Miró el paquete unos segundos antes de continuar. Las ofrendas alimentan nuestra energía espiritual. Mientras más sinceras sean, mayor será el efecto. Volví a mirar el paquete. Entonces, ¿cualquier cosa sirve? Alex negó con una sonrisa. No, si me las hubieras dado por obligación, no habría pasado absolutamente nada. Lo que alimenta a un espíritu no es el objeto. Es la intención de quien lo entrega. Elena sonrió con orgullo. Siempre fuiste un buen chico, Jamie. Bajé la mirada, algo avergonzado. Ni siquiera sabía que acababa de hacer algo tan importante. Bueno. Gracias por todo, Alex. El muchacho levantó una mano a modo de despedida. No hay de qué. Y procura no salir del pueblo de noche. Mira que ya es difícil en el día. Todavía quieres seguir vivo, ¿verdad? Soltó una pequeña carcajada y, sin esperar una respuesta, dio media vuelta. Lo observé alejarse. Cada paso que daba parecía fundirse con la niebla. Los árboles se abrían para dejarlo pasar y volvían a cerrarse detrás de él. En cuestión de segundos. Había desaparecido, como si el bosque se lo hubiera tragado. Guardé silencio unos instantes. Después giré hacia Elena. Ella seguía observando el lugar donde Alex había desaparecido. Extendí mi mano. ¿Vamos? Mi tía sonrió con dulzura. Tomó mi mano sin decirle una sola palabra. Su piel seguía tan fría como siempre, pero ya no me molestaba. Comenzamos a caminar juntos. Apenas cruzamos el cartel de bienvenida, sentí que el aire cambiaba por completo. La presión que había sentido en el bosque desapareció. Podía respirar con normalidad otra vez. Escuché el canto de los pájaros. El viento movía las hojas con suavidad. Incluso la niebla parecía menos espesa. Era como si hubiéramos cruzado una frontera invisible. Frente a nosotros apareció un pequeño pueblo rodeado de montañas y enormes pinos. Las calles eran tranquilas. Las casas tenían un aspecto antiguo, casi detenido en el tiempo. A simple vista parecía un lugar completamente normal. Pero después de todo lo que había vivido, sabía que las apariencias engañaban. Respiré hondo. Sin darme cuenta, apreté un poco más la mano de mi tía. Había llegado. Por fin. Estaba en Gravity Falls.